Bienvenidos a este canal de ceros y unos. En esta ocasión abordaremos el algoritmo de Diffie-Hellman, que se utiliza para establecer una clave de sesión segura entre dos ordenadores que están conectados entre sí por un canal inseguro. Este videotutorial tendrá al menos una duración de tres partes. La primera abordaremos los conceptos básicos de la aritmética modular. La segunda estudiaremos el pequeño teorema de Fermat y los conceptos importantes como son raíz primitiva y un logaritmo discreto. Y la tercera parte abordaremos lo que es el propio algoritmo en sí. Empezaremos definiendo lo que es la aritmética modular. La aritmética modular pertenece a una rama de las matemáticas llamada teoría de números. La teoría de números estudia los números enteros y sus propiedades. La aritmética modular es la base matemática de los sistemas cifrados actuales basados en clave pública. Es decir, este tipo de claves es compartida por varias personas, por cualquiera. Y los usuarios tienen dos claves, por así decirlo. Una clave privada que no viaja nunca por la red, que es la que se usa para desencriptar los datos, y esta clave pública, que es conocida por todos, y es la que se usa para el cifrado. En la aritmética modular lo que más nos importa son el resto, o residuos si nos ves desde Sudamérica, de las divisiones. Empezaremos por algunos conceptos básicos. Empezaremos por la siguiente definición. Si A y B son enteros y M es un entero positivo, entonces A es congruente con B módulo M si M divide a A menos B. Matemáticamente lo representamos de la siguiente forma. A, tres líneas horizontales, B módulo M si M, esta línea vertical que vemos aquí, significa divide a A menos B. Es decir, M es un divisor de A menos B. Y ahora pasaremos a explicar el significado de esto. Veamos un ejemplo. Queremos representar números en módulo 7. Empezaremos colocando los números del 0 al 6. El módulo, como podéis ver, tiene 7 unidades, pero en vez de contarlas del 1 al 7, se numeran de 0 a 6. Y seguimos contando. La aritmética modular funciona como una especie de círculo. Cuando llegamos al final del módulo, en este caso el número 6, volvemos al principio para seguir contando. Fijémonos en la primera línea. Los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí llegamos al final del módulo, porque recordemos que el módulo 7 se representan con números de 0 a 6, y volvemos al principio y seguimos contando. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí llegamos nuevamente al final del círculo y volvemos al principio. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y así podríamos seguir indefinidamente. En aritmética modular, todos los números son representados por lo que se llama clase de congruencia. El conjunto de todos los números enteros congruentes con un número entero A módulo M es lo que llamamos dicha clase de congruencia en módulo M. Fijaros que los números que quedan en la misma columna son congruentes en dicho módulo. Os lo he marcado en el mismo color para que no tengamos dudas. Por ejemplo, los números 0, 7, 14 son congruentes entre sí en módulo 7. Los números 1, 8, 15 son congruentes entre sí en módulo 7. Los números 2, 9, 16 son congruentes entre sí en módulo 7. Vamos a realizar ahora la comprobación. Comprobemos los resultados con la primera columna de números. Los números 0, 7, 14 con el módulo M igual a 7. Recordando la definición, decíamos que dos números son congruentes en módulo M si M divide a menos B. Es decir, cuando hagamos la división de A menos B, el resto o residuo de la división ha de ser 0. Por ejemplo, supongamos que A vale 7 y B vale 0. Restamos A menos B y tenemos 7 menos 0 igual a 7. Dividimos el resultado entre el módulo y podemos comprobar que la división es exacta. Como el módulo es 7, tenemos que 7 entre 7 es igual a 1 con resto, que es lo que nos importa, 0. Tenemos ahora con A igual a 14 y B igual a 0 con el módulo M igual a 7. Tenemos que A es igual a 14, B igual a 0. Hacemos la resta de A menos B, o sea 14 menos 0 y nos queda 14.
Lo dividimos por el módulo, que es 7, y tenemos que 14 entre 7 es igual a 2, con el resto 0. La división nuevamente es exacta. Hagamos la comprobación con la siguiente columna de números, es decir, con los números 1, 8 y 15. Y seguimos con m igual a 7. Por ejemplo, a es igual a 8 y b igual a 1. Calculamos a menos b, 8 menos 1 es 7, lo dividimos por el módulo y nuevamente tenemos que la división es exacta. Podemos comprobar con cualquier columna y podemos ver que siempre se cumple la definición. Ahora veremos el siguiente teorema. Sean a y b números enteros y m un entero positivo, a es congruente con b módulo m si y solo si a módulo m es igual a b módulo m. Esto quiere decir que dos números a y b son congruentes en módulo m si al dividir a entre m y al dividir b entre m, el resto de la división es el mismo para ambos números. Recordemos que en informática, cuando hablamos del operador mod, nos estamos refiriendo al resto de una división. Comprobemos el resultado. Usemos los números de la primera columna 0, 7 y 14, con el módulo m igual a 7. Dividimos 0 entre 7, el cociente es 0 y el resto es 0. 7 entre 7 es igual a 1 y el resto 0. 14 entre 7, el cociente es 2 y el resto es 0. Comprobemos ahora con los números 1, 8 y 15, que es la siguiente columna. 1 entre 7 es igual a 0 y el resto es 1. 8 entre 7 es igual a 1 con resto igual a 1. 14 entre 7 igual a 2, resto igual a 1. Por lo tanto, los números 0, 7 y 14, al tener mismos restos, son congruentes entre sí, y los números 1, 8 y 15 son congruentes entre sí porque tienen todos de resto 1. En aritmética modular solo trabajamos con los números que representan a cada clase de congruencia. Si queremos representar los números 0, 7 o 14, usaremos el número más bajo que sea congruente en módulo m, en este caso el 0. De forma análoga, para representar los números 1, 8 y 14 en módulo 7, siempre usaremos el número 1 como representante de todos ellos. Es decir, en aritmética modular no podemos usar ningún número que sea superior al módulo. En aritmética modular todos los números quedan representados por su congruencia de clase más bajo, porque lo que importa es el resto de la división. A este conjunto de números los llamaremos el conjunto ZM, que está formado por los números comprendidos entre 0 y m-1. En este ejemplo, para el módulo 7, los valores estarían entre 0 y 6. Es decir, ZM estaría compuesto desde el número 0, 1, 2, 3, 4 y como el módulo 7, m-1 sería 6. Hagamos una aclaración. Cuando el módulo es un número primo, el conjunto ZM pasa a llamarse conjunto ZP, para indicar que el módulo es un número primo. En nuestro ejemplo, la forma correcta de representar el conjunto anterior sería ZP igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y hasta aquí este primer video tutorial. En el siguiente seguiremos ahondando en temas relacionados con la aritmética modular. Un saludo.